¿Qué tal? Buen día, ¿cómo se encuentran todos ustedes? Espero que se encuentren muy bien. Bueno, pues este día vamos a tener la clase número 10, me parece, denme un segundo. Sí, es la clase número 10 de esta materia de fundamentos de derecho. Bueno, pues en esta clase pues vamos a continuar con el tema que estamos viendo sobre derecho constitucional y lo que estamos analizando o viendo sobre nuestra constitución. Pues ya vimos que el derecho constitucional se encarga de estudiar la norma suprema de determinado estado. En este caso, pues nuestra constitución es el encargado de estudiar este tipo de norma, la ley suprema. Este, ¿Qué más? Bueno, pues solamente pues vamos a continuar con este tema. Vamos a ver algunas características, vamos a ahondar en cómo se encuentra integrada la Constitución, vamos a ver cómo se divide y de qué consta en estas partes en que se divide la Constitución. Bueno, más por el momento, pues, ¿qué les parece si damos inicio, como es costumbre, con una pequeña oración para poner esta clase en las manos de Dios y que Él nos ayude, que Él nos instruya y que Él nos guíe? Bueno, vamos a comenzar. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, en este día te damos gracias porque tú nos permites estar aquí de nuevo en cuenta para impartir esta clase número 10 de la materia de derecho, fundamentos de derecho. Te doy gracias por los alumnos que llevan esta clase. Te pido que tú los ayudes, que tú los guíes, que tú les des sabiduría, Señor, y que tú les des fuerza para pues terminar todos sus estudios, para esforzarse y que ellos puedan aprobar de una forma excelente esta materia. Te pido que tú nos estés acompañando en esta clase, que tú nos guíes y que tú nos ayudes, Señor. Todo esto te lo pido y te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues vamos a continuar con... um, vamos a continuar con el tema que estamos viendo. Déjenme les comparto mi pantalla para que ustedes me vayan siguiendo. Bueno, estábamos viendo el derecho constitucional. Ya vimos algunos conceptos de qué se trata y todo eso. La Constitución, que es la ley que se encarga de, pues podríamos decirlo así, ley que regula el Estado, que lo conforma, a través de la cual puede existir, eh, siempre y cuando pues ya existan estos otros elementos que ya vimos en lo relativo al Estado. Definición, características y elementos de la Constitución, pues ya lo vimos. Y nos quedamos aquí en las partes de la Constitución, que son la parte dogmática y orgánica de la Constitución. Dice, la Constitución escrita como la de México están por lo general divididas en dos partes, una dogmática y otra orgánica. La parte dogmática se enumeran las llamadas garantías individuales en nuestra Constitución, corresponden a los primeros 29 artículos. Bueno, estas consideraciones pues ya cambiaron a raíz de la reforma que hubo de la Constitución en el año 2011. Me parece esto en virtud de las observaciones que se hicieron por, no me acuerdo si fue por las Naciones Unidas o qué órgano hizo estas observaciones. Es un organismo internacional o pues sí, como la Organización de las Naciones Unidas. No recuerdo bien si fue este organismo el que hizo estas observaciones a la Constitución, y a raíz de estas observaciones se emitieron las reformas del 2011 donde se cambiaron
ya no se llaman garantías individuales, sino que son derechos humanos. Los derechos fundamentales y que pues muchos son derechos humanos o pues todos que se encuentran contenidos en la Constitución, pero pues no nada más se encuentran, si nosotros analizamos o nos ponemos a estudiar y a escudriñar la Constitución, pues nos vamos a dar cuenta que no nada más los derechos humanos se encuentran comprendidos en los primeros 29 artículos de la Constitución, sino que a lo largo de toda la Constitución podemos encontrar derechos humanos y fundamentales. Dice, a su vez, la parte orgánica establece la organización y funcionamiento de los poderes públicos. Entonces, la otra parte es la orgánica, que establece la organización y funcionamiento de los poderes públicos. En nuestra Carta Magna la constituyen los artículos restantes. Vamos a ver, dice, dicha separación obedece a fines meramente didácticos, o sea que se separen dogmática y orgánica. Pues un estudio más profundo de nuestra ley fundamental revela que existen otros artículos dispersos en su texto fuera del primer título que corresponden a principios de carácter dogmático. Entonces, y luego dice, como señala González Flores, este autor, esta división no debe sujetarse a un estricto rigor, pues tratándose de su contenido, como ocurre con las garantías inviolables en nuestra Constitución, ni están todas las que son, ni son todas las que están. Como más me hace como una frase así como, no sé. Bueno, y dice, además se ha dado por incorporada a su texto, según lo expuesto por Salvador Azuela, principios fundamentales, dice, a los que se llama agregados constitucionales, que no pertenecen a las dos categorías apuntadas. Eh, y luego dice, cabe agregar que las constituciones locales pueden o no tener declaración de derechos humanos y garantías individuales. Bueno, aparte de la Constitución federal, pues cada estado tiene su propia constitución que debe estar ceñida o ajustarse a la Constitución federal. Entonces, como yo los estaba diciendo, aquí dice que en la parte dogmática dice se encuentran las garantías individuales, pero eh, se, con la reforma que ocurrió en el año 2011, no recuerdo la fecha exacta, se hizo una modificación y ya no son garantías individuales, sino que se le da el nombre de derechos fundamentales o derechos que son, podemos decirlo así, como el derecho que nosotros tenemos a la vida, a la salud, al agua, al alimento. Y por otra parte, las garantías individuales son los mecanismos que se encuentran establecidos en la Constitución para hacer efectivos estos derechos. Entonces, estas garantías individuales son los mecanismos que los ciudadanos o pues todas las personas que integran el territorio nacional tienen a su disposición para hacer valer estos derechos. Entonces, bueno, entonces dice aquí como estábamos leyendo, dice, cabe agregar que las constituciones locales pueden o no tener declaración de derechos humanos y garantías individuales, es decir, parte dogmática, pues esta será innecesaria si las entidades no aumentan los derechos que otorga al gobernado la Constitución Federal. Bueno, esto es en relación a las constituciones locales. Sin embargo, deben constar siempre con una parte orgánica. Es la única obligación que respecto a su contenido procede del ordenamiento supremo. Entonces, las constituciones locales de cada estado deben tener a fuerzas, podemos decirlo así, una parte orgánica porque ahí se establece cómo se va a organizar el Estado. El Estado, digamos, llamado de Estado de Nuevo León, de Coahuila, de Zacatecas, todos los estados que conforman la República Mexicana. Y dice, en dicha parte, además de disponer lo necesario para garantizar que se respeten los derechos humanos establecidos en la Constitución Federal, deben hacerse efectivas las bases estructurales del Estado mexicano que se desarrollan en la Ley Suprema.
el principio de división de poderes, el sistema democrático y representativo, el voto universal y directo, un estado laico, etcétera. Entonces, en esta parte orgánica debe contenerse eh, además lo necesario para garantizar y que se respeten los derechos humanos establecidos en la Constitución, como puede ser el principio y también contiene lo relativo al principio de decisión de poderes, porque en esta parte dogmática establece que pues, se va a dividir en ejecutivo, legislativo y judicial. Cómo se va a llevar a cabo las elecciones, que es un sistema democrático y representativo, a través de voto universal y directo, y el Estado laico, etcétera. Todos este tipo de cuestiones relativas al funcionamiento del Estado. Dice la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se divide en dos partes principales, la parte dogmática y la parte orgánica. Bueno, ya esto es, bueno, reiterando lo que ya estábamos viendo. La parte dogmática trata de los derechos fundamentales de los ciudadanos. Ya aquí, conforme a lo que les estaba comentando de la reforma del 2011, que se hicieron unas adecuaciones a la Constitución, esto para, pues, cumplir con el fin común, el bien común que tiene el Estado ante sus gobernados, pues se hizo una modificación y ya en esta parte dogmática pues se encuentran los derechos fundamentales de los ciudadanos. Los derechos fundamentales pues son los que se encuentran constituidos en las normas, en esta casa o en la Constitución. Como les estaba hablando, pues pueden ser el derecho a la vida, el derecho al trabajo, a la educación, al agua, a la alimentación, el derecho a también el derecho a ser o a ser votado, todo este tipo de derechos que se consideran inherentes al ser humano o necesarios o que deben de tener, que va intrínseco con, ay, ¿cómo les podría decir? Con la integridad de todo ser humano. Dice, mientras que la parte orgánica se refiere a la organización del poder público y las instituciones del gobierno. Entonces, como contraparte, pues la otra parte, la orgánica, tiene, o sea, allí se encuentran establecidas la organización del Estado, del poder público y todas las instituciones de gobierno. Entonces, en la parte dogmática tenemos que se encuentran los derechos humanos. Esta sección establece los derechos fundamentales de los ciudadanos mexicanos, incluyendo la libertad, la igualdad, la seguridad jurídica y el acceso a la justicia. Entonces, todo este tipo de derechos que son inherentes a los seres humanos, pues se encuentran ahí. Y aquí hace mención de la libertad, pues la libertad que es la libertad de expresión, de tránsito, de creencia religiosa, la igualdad que está constituida en el artículo primero constitucional, que establece que, como ejemplo, pues sí, que todo la persona que se encuentra habitando en el territorio nacional gozará de los derechos y obligaciones que se contienen en esta Constitución. A grandes rasgos, eso es lo que establece ese artículo. Entonces ahí podemos ver que no hace una diferencia o no establece nada más los hombres van a gozar de los derechos y de esta Constitución, o nada más las mujeres, o nada más las personas de tez blanca o las personas morenas. No, no. Ahí se encuentra contenido este principio de igualdad en el artículo primero de la Constitución y establece que todos somos iguales ante la ley y podemos gozar todos hablándose de nacionales y extranjeros mientras estén habitando aquí en el territorio nacional, pues tenemos acceso a estos derechos que se encuentran constituidos en la, válgame, en la Constitución.
Seguridad jurídica porque pues se establece las determinaciones que dicten los órganos jurisdiccionales pues tienen validez y se consideran firmes siempre y cuando se cumplan con ciertos requisitos. El acceso a la justicia, o sea que pues nadie puede hacerse justicia de mutuo propio por su propia mano, sino que tiene que acudir a los órganos jurisdiccionales o los órganos que la Constitución establece y que pueden impartir justicia. Perdón. Garantías individuales se refiere a los mecanismos y procedimientos que aseguran el cumplimiento de los derechos fundamentales y protegen a los ciudadanos contra posibles abusos del poder. Aquí, como les estaba estableciendo, pues existen los derechos humanos. Denme un segundo. Existen los derechos humanos, pero que para que estos derechos puedan hacerse efectivos o puedan, esto va más que nada también relacionado con la seguridad jurídica, que los ciudadanos podamos, porque pues no nada más con que esté ahí el derecho en la Constitución ahí plasmado, que ganaría uno, ¿verdad? Pero existen mecanismos que la misma Constitución establece que garantizan que se va a disfrutar de esos derechos, que son las garantías individuales. Y aquí lo refiere, dice, se refiere a los mecanismos y procedimientos que aseguran el cumplimiento de los derechos. O sea que aún, o sea, estos derechos fundamentales o derechos humanos están constituidos o están establecidos en la Constitución, como la libertad, la igualdad. Pero de nada serviría que estos derechos estuvieran ahí plasmados o constituidos si no existieran mecanismos que aseguraran que esos derechos se van a cumplir. Y esos mecanismos que, ¿cómo se llaman? Se llaman garantías individuales, que a través de estos mecanismos, pues el ciudadano tiene la seguridad jurídica que su derecho a la libertad, a la igualdad, a la seguridad jurídica, pues se va a respetar. Entonces, este son los mecanismos que están establecidos para garantizar los derechos humanos. Y luego tenemos aquí la parte orgánica, que en esta parte orgánica se encuentra la organización del poder público. Dice, esta parte describe la estructura del gobierno federal, incluyendo las tres ramas, ejecutivo, legislativo y sus funciones. Entonces, en esta parte orgánica podemos ver que se establece cómo se encuentra estructurado el gobierno federal, que el gobierno federal pues se divide en tres poderes: el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Y ya pues como lo vemos en el diario actual de esta, podemos, del país, pues podemos ver que existe el poder ejecutivo que está liderado por el presidente, en este caso por la presidenta, y el legislativo pues por la Cámara de Diputados y Senadores, me parece, y el judicial por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que tiene un presidente y sus respectivos ministros. Dice división de poderes, se establecen las facultades y las limitaciones de cada poder, garantizando un equilibrio y evitando la concentración del poder en una sola rama. Entonces, pues esto es importante porque aquí hace la división de poderes, porque pues el poder no puede estar concentrado en una sola persona, ¿verdad? Porque debe haber otro poder que haga un contrapeso para evitar o sea, la desproporción o que sea un poder desmedido en determinado
persona u órgano, ¿verdad? Que haya un desequilibrio. Entonces, existen estos poderes para que o él haga un contrapeso respecto de los otros poderes y así se pueda mantener un equilibrio. En el caso de aquí de nuestro país. Organización territorial se define la estructura política del país, incluyendo la división en estados y la relación entre la federación y sus entidades. Entonces, en esta parte orgánica debe contenerse o se contiene la organización territorial del país, la división de cada estado, y la relación entre federación y sus entidades. Elección de funcionarios. Se establecen los procedimientos para la elección de los representantes populares como diputados, senadores y del presidente de la República. Entonces, esta parte orgánica podemos ver los procesos que se van a llevar a cabo para elegir a nuestros funcionarios públicos, hablándose de diputados, senadores o el presidente de la República. Y pues ya como lo hemos visto, o ya se estuvo, que fue muy sonado hace poco, pues lo que hubo a la reforma al Poder Judicial, ¿verdad? Donde se establecía anteriormente en la Constitución cómo se iban a designar los ministros que integran la Suprema Corte, que era a través de pues un procedimiento que no era a través del voto popular, sino que esto se hacía a través de una elección, de un procedimiento interno que se llevaba por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y al final se proponían los presuntos o posibles candidatos a ser ministros y estos eran ¿cómo se puede decir así? Elegidos por el presidente de la República, pero ya nada más él podía elegir respecto de los candidatos que le propusiera la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pero ahora, y pues en lo relativo a los jueces o magistrados de los tribunales colegiados y los jueces de distrito, pues estos se hacían a través de un examen de oposición. eh, Me parece, sí. Y pues con este examen, pues ya al aprobarse, pues podían de resultar elegidos a obtener este cargo, ya sea de juez de distrito o de magistrado. Pero ahora pues ya cambió a través de la reforma eh, para la forma de elegir a este tipo de funcionarios, pues ya cambió y se modificó para realizarse a través del voto popular. Entonces, pues ya es como si se estuviera, pues sí, es como si se estuviera eligiendo un presidente municipal, un senador, un diputado, un alcalde. Bueno, sí, o un gobernador o un presidente a través del voto popular, pues ya la gente o el pueblo o la sociedad es la que puede decidir. Ya no en base a una preparación o una trayectoria judicial o una carrera, sino solamente ya pues por efecto de la popularidad que pueda existir en, ah, o pues por el número de votos, sí. Así es, por el número de votos que obtenga, pues si obtiene la mayoría, es el que se, ¿cómo se dice? Va a quedar, se le va a otorgar ese puesto. Bueno, y ahí vemos lo relativo a esta parte orgánica, lo relativo a las elecciones de funcionarios. En este caso, lo relativo a los jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Bueno, eso es lo relativo a la parte orgánica.
Entonces ya vimos cómo está dividida nuestra constitución política de los Estados Unidos mexicanos y ahora vamos a ver que la constitución consta de diversas características. Como primera es la supremacía constitucional. Dice, toda constitución por el hecho de serlo goza del atributo de ser suprema. Para poder constituirse requiere estar por encima de toda institución jurídica. Es preciso que todo le sea inferior, lo que no lo es de una y otra forma es parte de ella. En lo normativo, a nada se le reconoce como superior a esta. Constituye, organiza, faculta, regula actuaciones, limita y prohíbe. Esto va con su naturaleza. El principio de supremacía se establece en forma expresa en el artículo 133 constitucional. A ver, vamos a ver este artículo 133 constitucional. Déjenme se los pongo para que ustedes lo puedan ver. Y sí, pues la Constitución debe de gozar de esta característica porque pues es la ley que regula el funcionamiento del Estado y ninguna ley pues debe ser superior a esta, sino que pues todas las leyes que están en rango jerárquico inferior a esta pues deben sujetarse a la Constitución. Vamos a ver, lo tenía, ¿dónde está? A ver, denme un segundo, porque esto... Ay, ya me pasé. 133. Aquí lo tengo. Denme un segundo. Aquí está, muy bien. Déjenme se los comparto. Mm, Aquí está. Aquí está, es el artículo 133. Dice, esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanan de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con las mismas, celebrados y que se celebren por el presidente de la República con aprobación del Senado, serán la ley suprema de toda la Unión. Los jueces de cada entidad federativa se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las constituciones o leyes de las entidades federativas. Y bueno, aquí tenemos que en este artículo 133 se establece la superioridad constitucional o que la Constitución es una ley suprema. Pero aquí también nos habla de los acuerdos, todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, o sea, tratados internacionales que México celebre con otras naciones y que vayan en concordancia con la Constitución, pues también se les da ese carácter de ley suprema. Dice celebrados que celebren suprema, ahí está. Entonces, em, es la supremacía constitucional, que no existe otra ley que esté sobre nuestra constitución, sino que todas las demás que existen pues tienen un rango jerárquico inferior y deben sujetarse y estar en concordancia con nuestra constitución. Y aquí tenemos que también pues la supremacía constitucional está reiterada en los artículos 40 y 41 de la Constitución. Dice la Constitución, en lo que se refiere a determinado tipo de violaciones a su texto, establece vías en virtud de las cuales se anulen
El amparo, que se limita principalmente a derechos humanos y sociales, la controversia constitucional y la acción de inconstitucionalidad para otra clase de violaciones. Para otras que son graves no existe vía para enmendarlas. Esto no impide que aquella se considere suprema. Entonces, cuando existe una violación a la norma suprema, que es la Constitución, existen lineamientos o mecanismos que los ciudadanos pueden usar para controvertir este tipo de disposiciones o actuar de una autoridad. Por lo general, el mecanismo que tiene el ciudadano contra un acto de autoridad que sea contrario a los lineamientos o principios que establece nuestra Constitución es el juicio de amparo, donde es un mecanismo que tiene a su disposición los ciudadanos o todos los que se encuentren habitando el territorio nacional para hacer valer o que se puedan hacer valer los derechos humanos que estos tienen consagrados en la Constitución. Dice, el atributo de ser superior es o imponible a particulares y órganos de autoridad. Todos están sujetos a lo que disponga su texto. Entonces, como podemos ver, el atributo de superioridad o ley suprema de la Constitución, pues es oponible a todos, a los ciudadanos, a los órganos, eh, a los órganos de autoridad, a las personas morales, a todos. Todos los que se encuentran aquí en este territorio nacional, pues les es oponible este atributo de ley suprema de la Constitución. Y hay sanciones para quienes lo desconozcan o infringan, pero pues eso ya son otras cuestiones que, bueno, son más particulares de este atributo. Generalidad de la Constitución. La Constitución rige para todos y para todos dentro del territorio nacional. Nadie ni nada queda al margen de su función normativa. Entonces aquí podemos ver que la Constitución rige para todos. Nadie queda al margen de esta Constitución. Dice, todo deriva de ello y todos le deben acatamiento. O sea, todas las leyes que están en rango jerárquico inferior a la Constitución derivan de la Constitución y pues todos, como consecuencia, pues todos debemos acatar. Es general, cosa diversa sucede con las constituciones particulares de los estados. Estas solo rigen dentro de la entidad que las ha emitido. Son de alcances limitados a sus respectivos ámbitos territoriales. Esto de la generalidad pues no aplica para la constitución de cada entidad federativa de cada estado, porque esta pues nada más rige en su territorio, en su estado. No puede este, sobrepasar el límite territorial de cada estado. El que sea general no implica que pueda tener alcances extraterritoriales. Su obligatoriedad es operante solo dentro del territorio nacional. Y aquí, pues esto es relativo a la Constitución Federal, que nomás es aplicable aquí al territorio nacional. No puede aplicarse en otro país, ¿verdad? Porque pues ese país va a tener su propia constitución o pues su propia ley suprema. Dice, no existe norma que así lo disponga, pero la limitante se deriva del hecho de que el país vive dentro de una comunidad de estados soberanos y que por serlo están en aptitud de emitirse sus propios sistemas jurídicos. Sí, pues esto tiene que ver más que nada con la soberanía de cada estado, que de cada nación que se debe regir o se rige a través de la ley que éste haya establecido, de la ley suprema que éste haya formulado o promulgado para organizarse como estado. Entonces, atendiendo a esta soberanía, pues no puede otro estado tener injerencia
Entonces, pues ese es a grandes rasgos lo relativo a la característica de la generalidad de la Constitución. A ver, vamos a ver. Dado su característica de ser general, cualquier modificación que se le introduzca obliga a los estados a adecuar sus constituciones a esta en forma perentoria. Entonces, como es general, pues las constituciones que existen en los estados y la Constitución Federal sufre una modificación, entonces la constitución de cada estado debe acoplarse a la federal. Dice la Constitución define la naturaleza, las características de los poderes centrales y locales. Perdón. En forma paralela, el texto escrito como elementos complementarios pueden darse usos, costumbres y precedentes. De hecho, las hay. Se consideran obligatorios o ordinariamente se observan, se respetan, pero estos nunca por ningún concepto pueden contradecir aquel, no pueden ser invocados para alcanzar la invalidez del texto fundamental, no importa que sean anteriores o posteriores a la expedición de la Constitución. Entonces aquí nos hace referencia que existen usos o costumbres que se pueden tener en determinado punto del territorio, pero pues estos usos o costumbres pues no pueden superar la ley suprema que es la Constitución, no pueden ir contra esta ni invalidarla, sin importar si estos usos pues son anteriores a la Constitución o posteriores a la expedición de esta. Dice, en muchos casos se circunscriben a ser tendencias interpretativas. No son objeto normal de estudio y comentario por parte de los tratadistas que en los más de los casos se limitan al análisis de los textos fundamentales. Estos, en virtud del principio de supremacía, se sobreponen y todo y son obligatorios para todos. Se sobreponen a todo y son obligatorios para todos. ¿Pudieran existir versiones de la Constitución en otro idioma o dialectos? En realidad existen. ¿Pudieran haber plena fidelidad entre ellas y el texto original? Pero finalmente el único texto válido es el consignado en español, suscrito por el constituyente de 1917, que es la Constitución que actualmente nos rige con sus reformas, ¿verdad? Que ha tenido a lo largo del tiempo hasta la fecha, junto con las reformas que se le han introducido que han sido publicadas. Es el único que puede ser invocado ante las autoridades, el que da base a estudios y comentarios. El texto de la Constitución y sus reformas, mientras no sean cambiados por la vía del artículo 135, son intangibles, no pueden ser alteradas por las autoridades ni por los particulares. Ciertamente no existe el delito de alteración del texto constitucional, pero nunca un texto falso puede prevalecer sobre uno que es auténtico. Entonces, la Constitución pues no puede ser alterada por nadie, salvo que ésta sea reformada en términos de lo que establece el 135, que me parece que es el artículo que establece los lineamientos para poder realizar una reforma a la Constitución. Dice, en todo caso debe prevalecer la voluntad del legislador contenido en el texto aprobado. Toda publicación oficial o privada debe coincidir con aquel. Es ese el válido. Se debe presumir que el texto publicado oficialmente coincide con su original y que por tanto es obligatorio. Esa es la presunción de la que se debe partir, salvo que se demuestre que no existe tal coincidencia. Entonces, pues nuestra Constitución, pues si nosotros leemos algún texto que se encuentre escrito o que se encuentre redactada esta Constitución en español, pues se presume que ese es el texto verídico, legal
cuando, salvo que se demuestre lo contrario. O sea, siempre se presume que eso es lo que estableció el legislador y que eso es lo que está contenido en el original de la Constitución de 1917. Reformable. Esta es otra característica de la Constitución. Todas las constituciones que han estado en vigor han previsto la posibilidad de ser reformadas. No ha habido un caso de constitución inmodificable en términos absolutos. La Constitución de 1824 prohibió sus reformas en forma temporal. No pudo darse recurso a iniciativas en este sentido durante 6 años. Lo mismo hizo la Constitución de 1836. Dice, algunas constituciones han prohibido la reforma de ciertas partes de su texto. La de 1824 disponía. Jamás se podrán reformar los artículos de esta Constitución y de la Acta Constitutiva que establecen la libertad e independencia de la nación mexicana, su religión, forma de gobierno, libertad de imprenta y división de los supremos poderes de la Federación y de los estados. Entonces vemos que la Constitución, a pesar de ser ley suprema, pues puede reformarse. Más que nada, yo pienso o me imagino que esto es porque pues no puede quedarse una ley siempre en los mismos términos, ¿verdad? Porque con el paso de tiempo pues la sociedad va cambiando y se cambian las costumbres o pues surgen nuevas necesidades que deben afrontarse por cada nación. Y esto pues se logra muchas de las veces o se tiene que puede hacer efectivo a través de una reforma de la ley suprema para poder hacer frente a pues alguna situación o mm, o alguna necesidad de la sociedad. Entonces, pues a esto obedece eh, este principio de reforma, que esta característica de la Constitución y que puede ser reformable, pero pues tiene ciertos, o sea, no es tan fácil poder efectuar esta reforma, sino que deben de cumplirse con ciertos lineamientos que la misma Constitución establece. No es tan fácil de reformar como una ley inferior, que como puede ser un código de procedimientos civiles, un código de procedimientos penales, alguna ley en rango inferior a la Constitución. Es rígida. La actividad reformadora considera en términos absolutos es una y puede referirse tanto a la Constitución como a las leyes ordinarias. Esta se ha depositado en el órgano legislativo en todas las constituciones que han estado en vigor a lo largo de la historia. La que tiene que ver con modificaciones a esta se ha reforzado. Ordinariamente se exige una mayoría especial en cada cámara y se hace partícipe en la actividad de las legislaturas de los estados. Estas dos precauciones adicionales han dado lugar a que considere que las constituciones mexicanas son rígidas. Bueno, este principio habla, o esta característica habla de que, o sea, pues no es tan fácil una reforma constitucional, sino que se requiere de cumplir con ciertos lineamientos que la misma Constitución establece. Y estos lineamientos generan o se plasman en la misma Constitución para, o sea, para cumplir con esta rigidez, o sea, que no sea tan, ¿cómo lo podríamos decir? Que no sea tan maleable, ¿sí? O sea, que no sea tan fácil hacer una reforma, sino que deban de cumplirse con requisitos exhaustivos para que esta reforma pueda darse. Y por eso, pues, la Constitución mexicana, si bien puede reformarse, se le considera como rígida porque
por decir, los pasos para que se reforme, pues son más estrictos, son más, este, pormenorizados o, ¿cómo podríamos decirlo así? O sea, es más difícil llegar a poder que pueda acontecer una reforma. No es imposible, pues como ya lo hemos visto, o cada quien, pues ya, pues sabemos de las diversas reformas que ha sufrido la Constitución en materia de energéticos, me parece, con la reforma a lo relativo al Poder Judicial y otras cuestiones, ¿verdad? Que se han reformado en nuestra Constitución. Dice, no ha habido carta que establezca su reformabilidad absoluta por la vía del legislador ordinario. En la actual existen casos en que puede modificarse al margen de la fórmula prevista en el artículo 135 constitucional. Entonces, aquí en el 135 es donde se contienen las bases para poder hacer estas reformas. No es suficiente a fin de que una constitución sea calificada de rígida el que para que se modifique tenga que recurrirse a un órgano legislativo reforzado o diferente. Según este autor, James Bryce, autor de la clasificación de las constituciones en rígidas y flexibles, es preciso algo más. El criterio para esta clasificación de las constituciones puede encontrarse en la relación de cada constitución con las leyes ordinarias y con la autoridad ordinaria que las dicta. Bueno, entonces aquí vemos este criterio o esta postura que toma este autor, quien es estudioso en la clasificación de las constituciones en rígidas y flexibles. Permanencia, esta es otra característica de la Constitución. De nuestra Constitución es característico de la ley el que sea permanente, que rija para la eternidad. Su vigencia es sin límite de tiempo. O sea, no es una ley temporal, sino que no tiene término para que concluya su vigencia. Es permanente, ilimitada. Puede decirse que es eterna, pero bueno, pues no hay, bueno, eso ya es otras cuestiones. Y dice, existen excepciones, los documentos normativos que integran el paquete hacendario, posición constitucional son temporales, su vigencia es anual. Bueno, y existen sus excepciones, que son los paquetes hacendarios de cada año, pues que nomás tienen vigencia en el año para el cual se van a aprobar. Ya una vez pasado ese año, pues ya se pierden su vigencia porque se aprueba el nuevo paquete fiscal. También son temporales las disposiciones dictadas por el presidente de la República en uso de facultades extraordinarias y las que emita la Secretaría de Salud con carácter de preventivas en los casos de epidemias graves o cuando exista peligro de invasión de enfermedades exóticas. Exóticas, bueno. Pues aquí podemos poner de ejemplo cuando hubo lo del COVID, ¿verdad? Que se emitieron diversas disposiciones o lineamientos que se aplicaron solamente en el tiempo en que duró esta contingencia epidemiológica. Y una vez que fue concluida, pues ya se levantaron o se desecharon o se derogaron, ¿verdad? Entonces nada más en ese lapso de tiempo pues tuvieron lugar. No fueron permanentes, sino que su duración fue limitada, fue por un lapso de tiempo solamente, mientras duró esta contingencia epidemiológica. La Constitución por su propia naturaleza es permanente, le es inherente estar en vigor en forma indefinida, regir al Estado mexicano sin límite de tiempo. Si bien se conoce el momento en que se elaboró y comenzó a tener vigencia, no es dable a nadie saber cuándo concluirá su existencia como instrumento normativo positivo. Entonces, pues no tiene duración. No sabemos. Sí sabemos cuándo empezó, que fue en 1917, pero hasta la fecha sigue vigente y seguirá.
Pues mientras exista el Estado mexicano. Dice, contiene en sí misma los elementos indispensables para conservar su vigencia. No depende de otros documentos jurídicos para seguir en vigor. Su carácter imperativo, el valor que ha sido consignado en ella, concretamente los derechos humanos que se han elevado al máximo nivel, ser de jerarquía superior y que todo servidor público proteste guardarla, sin importar el tiempo o el lugar, hacen que su validez y actualidad sean permanentes. Entonces, esta característica de la Constitución esencialmente está encaminada a que siempre existe, que siempre va a existir y no tiene un fin, bueno, en la teoría, ¿verdad? Pero bueno, este siempre existe y siempre va a tener validez, por eso es permanente. No es factible que la Constitución caiga en desuso parcial o totalmente. A ninguna autoridad le es dable invocar práctica en contrario para alcanzar su no aplicación o procurar su derogación. Los particulares no están dispensados de su cumplimiento porque los responsables de velar su observación no la acaten. Entonces, pues, no puede caer en desuso parcial o total, porque pues existe la obligación de las autoridades y los particulares de siempre obedecerla y de siempre aplicarla. Constitución positiva, porque es positiva, el concepto positivo de constitución es obra de una asamblea convocada ex proceso a la que se le dio el carácter de constituyente por una facción revolucionaria triunfante y prevaleciente, que la impuso y promulgó por medio del primer jefe, Venustiano Carranza, eh, y que formalmente sigue en vigor. Entonces, esto es por cómo se constituyó. Se trata de un conjunto de normas sistemáticamente ordenadas, imperativas de jerarquía superior y enmendables por el Congreso de la Unión y las legislaturas de los estados. Entonces, a esto por eso es una constitución positiva. Y tiene esta otra característica, integridad. La Constitución tiene el atributo de ser íntegra. Regula la existencia de todos los poderes y órganos de autoridad, tanto federal como locales. Establece su funcionamiento, consigna sus facultades, atribuciones y limitaciones. Solo los entes que ésta prevé pueden ser calificados de autoridades y ejercer imperio. Todo lo que no ha sido atribuido a las autoridades, expresa o tácitamente, no puede ser objeto de ejercicio por parte de ellas. Lo tienen prohibido. Pudiera corresponder a los particulares. Entonces, esta es integridad. Se refiere a que en esta se regula la existencia de todos los poderes y órganos de la autoridad, tanto de la federación como de los estados. Y en esta también se consigna qué funciones van a tener y cuáles son, para qué están facultados, cuáles atribuciones tienen y qué es lo que no pueden hacer. Lo que no esté previsto en esta constitución, en la constitución, pues no lo pueden hacer. Si no está previsto expresa o tácitamente, pues estas autoridades pues no pueden actuar en consecuencia, o sea, hacer otra cosa que no esté prevista, o sea, salirse de ese, vamos a decirlo así, de ese, como, de esos lineamientos, de ese, mm, ¿cómo podemos decirlo así? Pues sí, de esas em, lineamientos, atribuciones y facultades eh, que le concede la Constitución. Eh, y bueno, dice, cuando una materia no se regula en ella o no se atribuye a un órgano la facultad de hacerlo, es porque se considera que no es susceptible de ser regulada. Queda dentro del campo de acción de los particulares. No se puede hablar de que existan lagunas.
Se trata de un documento total y exento de lagunas o vacíos. Entonces aquí no hay lagunas ni vacíos en, en lo que establece a la Constitución. Este es el principio teórico. En la práctica se observan ciertas lagunas. Bueno, aquí está hablando de teoría, pero pues ya en la práctica vemos que podemos advertir o se puede advertir que existen ciertas lagunas. Una de ellas es que en la Constitución no se prevía quién tenía la facultad para calificar una elección extraordinaria de diputado federal. Entonces esa es una laguna, una cuestión que no se encuentra prevista en la Constitución. No podían hacerlo el colegio electoral integrado por 100 presuntos diputados porque desaparecía al momento que concluía su función calificadora y estos asumían su función de legisladores. Tampoco podía llevarlo a cabo la Cámara de Diputados debido a que la Constitución atribuía la facultad calificadora a un colegio electoral. Y así, pues como existe este ejemplo, pues existen otros más. Entonces, pues en la teoría, pues está muy bonita la teoría, pero pues en la práctica, pues ya se surgen, como quien diría, surgen otros datos. Que pues sí, pues no se, podemos decir así que pues no se puede evitar porque pues no se puede prever todo en una legislación, sino que pues por el diario actuar de la sociedad o la interacción de la sociedad, los particulares, las personas morales y todos los que integran la sociedad, pues pueden surgir cuestiones que no se encuentren previstas. Dice que otra característica es que no tiene contradicciones. En teoría, el texto de la Constitución es un todo armónico y congruente. Todas sus partes están formadas de manera que nada sobre ni falte, que unas u otras no se contradigan o neutralicen y que más bien se complementen y adecúen. Dice, en la práctica se encuentran casos en que por descuido y falta de pericia se atenta contra ese principio. Hay abundantes ejemplos de textos constitucionales que se contradicen. Para eliminar los vicios se ha tenido que recurrir a reformar su texto. Entonces, pues bueno, este es otra característica de la Constitución de que no se puede contradecir. Pero en la práctica, pues ya podemos ver que algunas veces no se cumple y esto da origen a que se reforme para pues que sea acorde o que esté, ¿cómo se llama? Que sea congruente, ¿verdad? Entonces, eso es el que no puede, que no contiene contradicciones. Unicidad e identidad. Puridad lógica, el fenómeno constitución desde los puntos de vista histórico y jurídico goza del atributo de unicidad e identidad. Ha sido una de las ha sido la constitución que ha estado en vigor desde que el país se volvió independiente. Lo que es más, si bien existen ciertos reparos formales que impiden reconocer el nacimiento del fenómeno constitucional en la de Cádiz de 1812, lo cierto es de que se trata sin lugar a dudas de un surgimiento formal del constitucionalismo mexicano. Este de unicidad y de entidad pues va encaminado a que siempre ha sido una misma constitución la que nos ha regido desde que nosotros nos hicimos una nación independiente. Llevadas las cosas a sus últimas consecuencias lógicas, no puede negarse que aún antes, durante su vida colonial, lo que hoy es México tenía una constitución política clara y materialmente identificada y vigente. Había órganos de autoridad, principios de gobierno, límites y derechos a favor de los habitantes del territorio de la colonia. Pues éramos que una colonia española, se puede decir. En este contexto es válido hablar de que el país siempre ha tenido una constitución y que ésta ha sufrido modificaciones radicales, totales, parciales, de fondo y superficiales.
Entonces, este principio va encaminado a que siempre ha sido la misma Constitución desde que somos un país independiente, pero que se ha modificado en forma radical, total o parcial, de fondo o de manera superficial a lo largo de los años, a lo largo del tiempo. Denominación, pues que pues tiene esta característica se refiere al conjunto de normas fundamentales que regulan la estructura y el funcionamiento del Estado mexicano. Se le ha designado Constitución Política a los Estados Unidos Mexicanos. Esa es la denominación que se le da en el proemio y en los artículos 87, 97 y 116, fracción 6. No obstante, a lo largo de su texto se le dan diferentes nombres, constitución ay, a secas, constitución a secas, ley fundamental, constitución federal, constitución general de la República. Y aquí se precisa pues los artículos donde se les da esa denominación a nuestra constitución. Y esta es la característica pues que tiene una denominación Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La soberanía, el término soberanía aparece en forma reiterada en la Constitución. En el artículo 39 se alude a él en su sentido propio, pero en la actualidad inexistente, referido a alguien, en el caso del pueblo, que es supremo en lo interior e independiente en lo exterior. En los artículos 40 y 103, fracción 2, se usa el vocablo de una acepción impropia, se le toma como sinónimo de autonomía. Se trata de la competencia o ámbito de acción de los estados. Existe un tercer uso, también impropio, cuando se le emplea para referirse a las facultades que a cada uno de los poderes se le ha conferido y cuya existencia prevé la propia Constitución, en el artículo 41 constitucional. Y ya por último, vamos a ver este tema, importancia del derecho constitucional para la carrera de licenciado de Administración de Empresas. Pues más que nada esta pues es información que puede, bueno, em, a mi consideración, pues eso es la importancia del derecho constitucional. Ya viendo, analizando los diferentes textos, dice el derecho constitucional es fundamental para el licenciado en Administración de Empresas, que es la licenciatura pues que ustedes están llevando, porque proporciona el marco legal y ético en el que operan las empresas. Entender los principios constitucionales permite a los administradores tomar decisiones informadas, asegurar el cumplimiento legal y proteger los derechos de la empresa. Entonces, pues más que nada para eso es la importancia del derecho constitucional. Dice la Constitución establece las bases del ordenamiento jurídico de un país y define los derechos y obligaciones de las personas y las instituciones, incluyendo las empresas. O sea, pues sí, como ya vimos, pues la Constitución es general para todos, aplica para personas físicas, morales, extranjeros y como consecuencia, pues también para las empresas. Un administrador con conocimientos de derecho constitucional puede analizar situaciones complejas desde una perspectiva legal, evaluando el impacto de las decisiones de la empresa y la sociedad. El conocimiento de la Constitución y leyes relacionadas permite a los administradores asegurar que las operaciones de la empresa se realizan dentro de los límites legales, evitando sanciones y problemas legales. Entonces, pues es importante conocer de este tipo de derecho y de sus leyes que emanan de la Constitución. Dice Constitución estricta en el lenguaje jurídico siempre se utiliza el término Constitución. Se alude a un conjunto de normas contenidas en un texto escrito en español, elaborado o promulgado en 1917, que es la Constitución que nos rige actualmente, con el título de Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y que con múltiples reformas aún se halla en vigor. Es a ese texto al que se refiere esta obra y ese conjunto de normas es el objeto de estudio. Ese texto en primera y última instancia define las características del Estado mexicano, establece los principios de gobierno,
las limitaciones, los poderes y sus facultades, las interrelaciones entre ellos y la prohibición para gobernantes y gobernados. Y pues con esto damos por terminado con este tema de derecho constitucional y pues de la Constitución. Ya vimos sus características, cómo se encuentra integrada por qué parte se encuentra integrada nuestra Constitución y sus características. Pero bueno, pues entonces de mi parte pues es todo hasta esta clase, es la clase número 10. Espero que pues les haya gustado y hayan podido aprender algo básico pues de lo que es el derecho constitucional y el análisis o el estudio de nuestra Constitución. Y pues lo importante que es para esta licenciatura, esta carrera que ustedes están estudiando. Entonces, bueno, de mi parte es todo. Les deseo que tengan una excelente semana y que Dios los bendiga. Nos vemos en la siguiente clase. Hasta luego.